Vou dar início ao nosso encontro do Vila Conversa com o Isabelino Siede, professor. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui com os pais, as mães da nossa escola. Ele está vindo a São Paulo para fazer um conjunto de atividades. De amanhã cedo vai trabalhar num grupo de trabalho com nossos orientadores, coordenadores, com temáticas relacionadas ao atendimento educacional, e depois ele entra numa jornada de encontros com professores de várias escolas de rede particular e pública para tratar do tema que também é dele, que é das ciências sociais, em relação ao ensino e aprendizagem dessa área de conhecimento. Isabelino Siede é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires, bacharel em Ciências da Educação também pela mesma universidade e professor do ensino fundamental. Trabalha atualmente como professor e pesquisador na Universidade Nacional de La Plata, e também da Universidade Nacional de Moreno e da Patagônia Sul. Publicou o livro Entre Famílias e Escolas, Alternativas de um Relacionamento Complexo, pela editora Paidós, em 2017. Participou do desenvolvimento de projetos curriculares na cidade de Buenos Aires e nas províncias de Buenos Aires, Córdoba e Chubut. Também publicou numerosos artigos acadêmicos, materiais de desenvolvimento de currículo e textos de ensino para fundamental e médio. Obrigada, Isabel. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el momento de transición. Bueno, les agradezco mucho a la Escuela de Vila la invitación a participar de este ciclo de charlas, y les agradezco especialmente la presencia a esta hora en la escuela, siendo que es el momento en que uno necesita descansar del trabajo de todo el día, y me parece muy rico que podamos encontrarnos para conversar sobre algunos de los problemas de la educación y de la crianza. Voy a tratar de hablar despacio, pero ustedes saben que el español es un portugués mal hablado y el portugués es un español mal hablado, o sea que si hablamos despacito nos entendemos. Si ven que me acelero, háganme alguna seña como para que pare, y si después de la seña no me detengo, pueden tirar cosas para que descubra que tengo que frenar un poco. Vengo trabajando desde hace unos cuantos años en la relación entre familias y escuelas, pero sobre todo pensando el problema desde el punto de vista de las escuelas y trabajando con docentes, directivos y equipos de orientación para tratar de mejorar desde las escuelas la relación con las familias. Siempre me resulta un poco más difícil hablar con las familias porque es un universo de gente mucho más diverso que el público de los educadores, de los docentes. Entonces pensé conversar con ustedes en torno a 4 preguntas. Una primera pregunta que me parece que es pertinente, aunque sea muy amplia, que es pensar de qué pensamos cuando estamos hablando de educación. ¿Qué decimos cuando decimos educación? Después una pregunta que es ¿qué esperan las familias de la escuela y qué podrían esperar las escuelas de las familias? Son dos conjuntos de expectativas que a veces nos resulta difícil de entender desde cada una de las puntas de esa relación. Y en último lugar, algunos de los desafíos que compartimos en la educación de las nuevas generaciones, algunos de los desafíos actuales de la educación. ¿En qué pensamos cuando hablamos de educación? En general vieron que la palabra educación es una palabra que suena bien y que se usa mucho para adornar discursos. En general cuando hay candidatos que están en campaña, para terminar un discurso dicen y educación y salud. Bien, todos aplaudimos porque es importante, ¿no? Está hablando de algo, pero no siempre aclaran qué iban a hacer en educación y en salud. Y muchas veces pensamos que la educación es de por sí algo bueno, algo valioso. Sin embargo, yo creo que deberíamos pensar también que la educación no siempre es algo valioso. Hay también prácticas educativas que no son valiosas, ¿no? La educación puede ser algo muy valioso o no. Puede ser algo que nos mejore como personas o no. Y por eso es interesante meternos en el problema de la educación, porque todos los adultos de la sociedad, en uno o en otro lugar, somos educadores
y podemos estar trabajando en una buena educación o podemos estar llevando adelante procesos realmente riesgosos, peligrosos o no valiosos. Un pedagogo francés contemporáneo, Philippe Mérier, estuvo trabajando sobre este tema de la educación y él propone una figura muy interesante para compararla con lo que significa educar. Él analizó en diferentes textos literarios algunas de las historias en las cuales hay alguien que trata de formar a otro, de hacer a otro sujeto. Analizó Pigmalión, Pinocho, pero sobre todo se detuvo en la figura de Frankenstein y propone algunas ideas para pensar la educación desde esa relación del relato de Frankenstein. ¿Recuerdan el relato? Es un relato muy conocido que dentro de poco tiempo ya cumple 200 años. Es un relato que escribió en una noche de terror en un castillo en Suiza una joven, muy joven, de 19 años, que estaba con su pareja y con otra pareja. Hicieron una apuesta a ver quién podía pensar el relato más aterrador, más terrorífico que pudieran imaginar. Cada uno se puso a escribir y ella escribió, Mary Shelley, la autora, escribió esa noche el primer borrador de su relato sobre Frankenstein. Y el relato aterrador que imaginó es de un científico, un médico, que imbuido de todos sus conocimientos, de todo lo que él tenía como conocimiento científico, trató de fabricar a otro con pedazos de muertos que recogía del cementerio. Dice Philippe Mérier que ahí tenemos uno de los riesgos de la educación, que es tratar de fabricar a otro como queremos que sea. Juntar cachos de muertos, que son las materias escolares, atarlas y decir, quiero lograr el perfil del egresado. Quiero que el otro sea como yo quiero que sea. Quiero moldearlo como arcilla, como plastilina, para que tome la forma que yo quiero. Algo que podemos hacer tanto en la escuela como en las familias. Y él dice, eso es realmente un relato aterrador, porque significa cosificar a otro, significa no reconocerlo como un sujeto, significa querer hacer de él una cosa. Y plantea Mérier, es un gesto muy autoritario el querer fabricar a otro como yo quiero que sea. Pero dice también Mérier que ese no fue el único gesto autoritario del doctor Frankenstein, querer fabricar al otro. Porque apenas le dio vida a la criatura, se asustó. Lo que vio era una cosa espantosa. Y cuando se asustó, lo que hizo fue abandonarlo. Como esa criatura que él había creado era una criatura que asustaba, decidió dejarlo solo. No le dio un nombre, no le enseñó a hablar, no lo presentó en sociedad, no le dio orientaciones para relacionarse con otros, no le dio un nombre porque Frankenstein se llamaba el doctor, la criatura nunca tuvo nombre. Y esa criatura, abandonada a sí misma, se convirtió en un monstruo. Es decir, esa criatura a la que nadie le dio orientaciones se convirtió en un monstruo. Dice Mérier que ahí tenemos dos de los polos de nuestros riesgos en educación. Querer fabricar al otro como yo quiero que sea o abandonarlo y que salga lo que salga. Y muchas veces los adultos oscilamos entre esos polos. O yo logro que el otro sea como quiero que sea, o no merece mi educación, no merece mi enseñanza, no es mi alumno, no es mi hijo, será el de otro. A veces nos pasa en los hogares cuando estamos enojados con nuestros hijos y le decimos a nuestra pareja, tu hijo hizo, tu hija, porque el que hizo eso no es mío, es el que viene de la otra parte. Entonces ahí vemos dos riesgos de la educación, ¿no? El querer, el perder de vista que el otro es un sujeto y el perder de vista que nosotros tenemos algo para darle. En términos más académicos, si se quiere, una filósofa política que se llamaba Hannah Arendt, filósofa alemana que desarrolló todo su trabajo en Estados Unidos, en un texto también de hace 60 años, plantea que cuando educamos hay dos compromisos que se ponen en juego. Dice, quien educa, el adulto que educa, tiene dos responsabilidades al mismo tiempo. Una responsabilidad con el mundo y una responsabilidad con el niño. ¿Qué quiere decir esto?
Ella dice, el trabajo de un educador es tratar de que el mundo no aplaste al niño y de que el niño no aplaste al mundo. Ella toma esta categoría, mundo, de Heidegger, y cuando dice mundo no se refiere al planeta, sino a todo lo que hemos hecho como especie humana, a todo aquello que hemos ido construyendo a lo largo de las generaciones, como cultura, como conocimiento, como tradiciones, como creencias, como saber. Y ese mundo, que es el legado que tenemos para darle, si nosotros se lo damos a un niño todo entero y le decimos, tomá, hacete cargo, aplasta al niño. Y ese mundo no le permite al niño que traiga su novedad, lo que tiene para decir, su propia posición, su propia invención. O por el contrario, a veces recibimos al niño y decimos, él que diga todo, que descubra todo, que haga lo que le parezca, todo lo que él diga va a estar bien, y el niño aplasta al mundo, porque supone que está inventando cosas que nunca nadie dijo. Lo que dice Hannah Arendt, el trabajo del educador, es mediar entre el mundo y el niño. Es lograr que el niño reciba ese legado y al mismo tiempo que el niño aporte lo que tiene para aportar. Cuando dice niño se refiere a todas las nuevas generaciones, el niño, la niña, los adolescentes, los que van llegando, que reciben eso que es lo que dejan las generaciones anteriores, pero tiene también derecho a formular su propia posición, su propio aporte. A veces los educadores nos sentimos tensionados en esta doble responsabilidad con el mundo y con el niño. Y me parece que parte de los problemas entre familias y escuelas es que a veces uno está preocupado por una cosa y el otro por otra, pero no siempre al mismo momento. Quizá al día siguiente estamos preocupados por la cosa contraria, porque efectivamente hacer equilibrio entre estas dos responsabilidades nos tiene en algunos casos un poco inestables, ¿no? Con esta idea general empecé a pensar que cómo nos metemos en el problema de la educación, porque la educación no es una ciencia, en el sentido de que sea un conjunto de saberes que garanticen cierto resultado, ni es una técnica que se aplica y que garantiza cierto resultado. Si hay que inscribirla en algún rubro, podríamos decir que la educación es un arte, y es un arte de riesgo, porque estamos haciendo algo nuevo con las nuevas generaciones, o sea, trabajamos con sujetos. Ese arte se informa de la ciencia, se informa de las técnicas, tiene un montón de elementos, pero efectivamente estamos operando sobre las nuevas generaciones y estamos tratando de preservar algo del legado del mundo. No es un trabajo fácil y es un trabajo que muchas veces nos agota, nos desconcierta, nos deja fuera de lugar. Más, creo yo, en el ámbito doméstico, porque el trabajo de un docente es un trabajo acotado a cierta cantidad de horas y además un docente tiene un conjunto de técnicas que fue recibiendo para poder hacerse cargo de ese trabajo. El trabajo de las familias es un trabajo que no tiene horario, que incluso también sucede durante las noches. Los que tienen niños pequeños saben que esto puede suceder en cualquier momento. Y que además no siempre hemos recibido orientaciones claras acerca de cómo llevar adelante ese trabajo. Entonces nos pasa en ambos lugares que el arte de educar es un arte que se construye al mismo tiempo que lo vamos haciendo. Es decir, construimos el objeto de nuestro arte y vamos delineando al artista, que es el educador. Pensando en esto, vamos a algo más concreto, que es ¿qué cosas creo yo que deberían esperar las familias de la escuela? Cuando una familia manda a sus hijos, a sus hijas a la escuela, tienen muchas veces expectativas contradictorias. A veces dicen, voy a buscar una escuela donde se haga lo mismo que se hace en mi casa. Voy a buscar una escuela que haga lo mismo que nosotros hacemos acá. En otros momentos hay familias que dicen, no, yo quiero una escuela que haga lo que yo no sé hacer, lo que yo no puedo hacer. Pero no es que unas familias quieren una cosa y otras familias quieren la otra. En general la misma familia quiere las dos cosas, y vamos cambiando de figuritas todo el tiempo. Quiero que se parezcan a nosotros y quiero que sean lo que nosotros no tenemos, ¿no? Cosa que muchas veces desconcierta a las escuelas. Cuando dice, ¿y las familias qué están pidiendo que hagamos? Porque piden ambas cuestiones contradictorias. A veces también encontramos en muchas familias
tanto de escuelas públicas como privadas, una relación con las escuelas que es una relación clientelar. Estamos en un contexto de la sociedad donde muchos de nuestros vínculos son vínculos de clientes. Voy a un lugar, pago y recibo algo a cambio. Y entonces, así como en los negocios y en distintos lugares yo pago y recibo algo a cambio, también en la educación yo pago y exijo por eso que recibo a cambio, ¿no? Eso en la escuela privada es más claro porque hay una cuota, en la escuela pública a veces es a través de los impuestos. Bueno, yo exijo porque pago con mis impuestos y quiero que me den. Esa relación de cliente a veces es una relación como si la escuela fuera un all inclusive, como, bueno, yo pago, resuélvanme todo, resuélvanme. Y creo que eso lleva a veces a las familias a decir, bueno, si yo pagué, ¿por qué no me resuelven todo? Es como si uno fuera al gimnasio y dijera, yo pagué la cuota, quiero músculos. Pero mire, usted viene, paga la cuota para venir a trabajar acá. No, yo pagué la cuota, ¿no crees esto? ¿Qué pasa? El all inclusive es que el otro resuelva todas las cosas. Y eso es realmente algo preocupante porque implica que uno se pone en un lugar de, bueno, yo pago y el otro se ocupa de resolver. Yo no tengo nada que hacer por delante. A veces también hay escuelas que se ponen a las familias en lugar de cliente. Bueno, ustedes ocúpense de pagar y nosotros resolvemos todo. Son escuelas que a veces dicen, bueno, a cada familia le damos lo que pide, lo que quiere. Una familia nos pide límites, le damos límites. Otra familia no quiere límites, no le damos límites. Otra familia quiere tarea, le damos tarea. Otra no quiere tarea, no le damos tarea. Y entonces a cada familia le vamos dando lo que pide, como lo pide y cuando lo pide. Y eso transforma la escuela en una especie de pedagogía a la carta, ¿no? Uno elige, dice, quiero un poquito de límites y póngale también un poquito de tarea, pero tarea solo los viernes, ¿no? Los lunes, no todos los días. Y la escuela, si empieza a tratar con las familias como si fueran clientes, hace que estalle su proyecto pedagógico. No hay una propuesta, sino que a cada uno le da lo que pide. No hay identidad de la escuela. Me parece que para pensar el vínculo entre familias y escuelas y salir de esa imagen del cliente, de que pago y pido, hay que pensar cuál es el rol o el desafío de cada uno de esos polos. Y creo que hay que pensar que la educación que ocurre en la casa no es la misma que ocurre en la escuela. Tiene elementos comunes, tiene elementos complementarios, pero no es la misma. Lo que ocurre en cada familia es que cuando una familia cría a sus hijos, cuando una familia educa a sus hijos, la responsabilidad fuerte que tiene es darle orientaciones para moverse en el mundo y para poder construir criterios de búsqueda de su propio proyecto, de búsqueda de su camino de felicidad. Cuando me refiero a felicidad no estoy hablando de los discursos nuevos sobre felicidad de las publicidades, sino la vieja preocupación de Aristóteles de un sujeto que busca orientaciones para ser feliz. Y es legítimo que las familias quieran ofrecerles a sus hijos, a sus hijas, sus criterios de búsqueda de la felicidad, sus creencias, sus valores, sus tradiciones, sus elecciones. Algunas familias tendrán creencias religiosas, otras tendrán otras creencias o tendrán otros estilos o valorarán otras cosas. Es legítimo que cada familia dé esas orientaciones a sus hijas y sus hijos. No es legítimo que las impongan. Parte de lo que la Convención de Derechos de Niños les reconoce a niños, niñas y adolescentes es el derecho a que cuando tengan la autonomía suficiente digan gracias, basta para mí, no quiero más. Recibí un legado, recibí orientaciones, pero yo tengo otras maneras de pensar o de creer. Cuesta escuchar eso a veces como adultos, pero todos lo vamos a reconocer cuando fuimos adolescentes y jóvenes. Por suerte, ninguno de nosotros es tal cual querían nuestros padres y nuestras madres, sino que cada uno tuvo un diálogo con ese legado familiar y recuperó algunas cosas y otras las dejó en el camino. Entonces, lo propio de la familia y lo que cada hijo o cada hija espera de la familia es orientaciones en el camino de búsqueda de la felicidad. Lo propio de la escuela es otro tipo de problemas. Lo que ocurre en la escuela es que se construye ciudadanía. Lo que se construye en la escuela es lo común, lo que cada familia no puede construir.
Cuando una familia trae a su hijo, a su hija al jardín, a la escuela infantil, con quien se encuentra no es con la segunda mamá, sino con el primer agente público, que es el maestro o la maestra. Y en el espacio público de la sala, el grupo empieza a construir sus primeras ideas acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Estas preguntas que acabo de plantear son el fundamento de la vida política. En la política discutimos todo el tiempo eso, qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido. La marcha de ayer, que yo no estuve, pero me contaron, es acerca de qué parte le corresponde a cada cosa del presupuesto, qué es lo mío y qué es lo tuyo. En qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y qué reglas construimos para lograrlo. Esas preguntas se inician en la primera oportunidad educativa en la escuela. La escuela tiene para ofrecer ese espacio público de construcción de reglas de convivencia en la diferencia. Y lo rico que hace la escuela es que a ese chico que viene con un discurso de búsqueda de la felicidad, lo pone en diálogo con otros que tienen otros discursos distintos, diferentes, no necesariamente mejores o peores, otros. Y precisamente porque hay otros discursos que circulan, la formación de ese chico o de esa chica se enriquece enormemente, porque cobra sentido el discurso de los adultos que tiene cerca, que dicen, mi mamá, mi papá me orientan para allá, mi abuela me orienta para allá, y acá en la escuela veo que hay otra gente que va para otros lados. De eso se trata convivir. Entonces me parece que es importante poder entender que hay legitimidades distintas, no estamos haciendo lo mismo. Tenemos el mismo niño, a veces hablamos de las mismas cosas, de la comida, de la tarea, de la ropa, pero no estamos preocupados por lo mismo, estamos preocupados por cosas distintas. Es cierto que también el trabajo de las familias aporta algo a la construcción de ciudadanía, porque aporta miradas sobre el mundo contemporáneo y sobre la sociedad, y es cierto que la escuela tiene como tarea también abrir el horizonte cultural, para que un chico que recibe un discurso valorativo, un discurso sobre la felicidad, pueda a través de la literatura, el arte, el encuentro con otros, abrirse a otros discursos diferentes, lo cual enriquece mucho su propia elección. Sobre todo porque hace 50, 60 años había generaciones de niños y de jóvenes que se encontraban con padres y madres que decían, vos tenés que vivir la vida como yo te digo, tenés que casarte con quien yo te digo, tenés que estudiar la carrera que yo te digo. Y niños y jóvenes decían, no, déjame elegir a mí, déjame vivir la vida como yo quiero. Y había un conflicto entre generaciones muy fuerte, los años 50, 60. Cada vez más en los últimos 20 años la escena doméstica es bastante distinta. Nos encontramos con niños y niñas que preguntan, ¿cómo es bueno vivir la vida? Y adultos en las familias que dicen, no sé, nene, de cualquier manera, menos como la viví yo, que me fue bastante mal. Mirá la tele, mirá un rato la tele, mirá la tablet. Entonces, a veces ocurre en los ámbitos domésticos que no hay orientaciones y ese espacio de orientaciones en la búsqueda de la felicidad lo ofrece el mercado, la publicidad y también los medios de comunicación en general. No conozco publicidades particulares de aquí, pero supongo que se parecerán en algunas cosas, ¿no? Las publicidades que conozco en Argentina, cuando nos ofrecen queso untable para el desayuno, no nos hablan de las propiedades del queso. Lo que nos muestran es una familia que sonríe y que desayuna alegre y armónicamente. Y uno mira eso y dice, ¿qué queso hay que comprar para desayunar así? En casa nos matamos por el baño, los chicos no se quieren despertar, no se quieren vestir. Entonces, lo que nos ofrece la publicidad son criterios de felicidad. Y dice, yo quiero comprar eso para desayunar así, a ver si me sale. Cuando nos venden un auto, a veces hablan algo de la mecánica, pero en general muestran a un tipo ganador que se lleva a todas las chicas, ¿no? O cuando ofrecen un perfume, ofrecen una mujer y todos caen detrás de ella. Entonces la publicidad no apunta a vendernos un producto, sino la felicidad que está asociada a ese producto. Por eso es importante que si no en todos los grupos familiares hay orientaciones de búsqueda de la felicidad, la escuela tome esa preocupación para abrir el horizonte de discursos y que ante esos discursos que ofrecen los medios
se le agreguen también Shakespeare y Cervantes y autores que van ofreciendo otros modos de pensar el amor, la amistad, las relaciones con los otros, el arte. Cuando pensamos en esta relación entre dos tareas distintas, es cierto que el proceso de los chicos es más llevadero cuando el trabajo de la familia se parece un poco al código que se maneja en la escuela y cuando en un grupo de chicos hay criterios parecidos entre las diferentes familias. Pero eso que facilita el proceso no siempre enriquece el proceso. Lo facilita porque hay menos roces, menos riesgos y decimos, en el grupo de WhatsApp estamos todos de acuerdo, todos pensamos lo mismo, buenísimo. Pero es mucho más rico cuando decimos, no estamos de acuerdo. Y porque no estamos de acuerdo tenemos que dar razones de por qué creemos una cosa y por qué creemos en otra y tenemos que encontrar algún punto de equilibrio, ¿no? Me parece que el conflicto es algo que es interesante de valorar y entender que es el conflicto lo que nos hace crecer. Es el conflicto lo que nos permite entender por qué decidimos elegir lo que elegimos y por qué podemos dar razones de esas elecciones a nuestros hijos o a los demás grupos, ¿no? Cuando la familia acompaña el trabajo de la escuela se hace mucho más fácil, mucho más llevadero. Cuando la familia no puede, no quiere o no sabe acompañar el trabajo de la escuela es más duro, pero en muchos casos también más necesario, porque ese chico necesita bastante más apoyo. Y esto me parece importante pensarlo desde las familias, porque a veces uno mira desde la familia a la escuela y dice, claro, yo hago todo, presento todo en tiempo y forma, hago la tarea, lo acompaño, y el de al lado no hace nada. ¿Y la maestra qué hace? Mira todo el tiempo al otro, en lugar de mirar al mío, que lo llevo todo prolijito y con todo completo y con todo a tiempo. Es que lo esperable es que la maestra mire más al otro, que está necesitando mucho más acompañamiento, pero a veces uno se siente como desplazado y a veces también desde la familia se pide a la escuela, ¿por qué no sacan a ese nene o a esa nena que genera tantos problemas dentro de la escuela? Y hay dos respuestas a esa pregunta. En primer lugar, porque él o ella tiene derecho a estar acá. Tiene derecho, como cualquier otro chico, a estar en la escuela. Este es su ámbito para educarse. Y en segundo lugar, porque su hijo o su hija puede aprender mucho de convivir con ese otro que es insoportable. ¿Dónde aprende uno a convivir con insoportables si no es en la escuela? Con ese otro que pega, que rasguña, que muerde. Si no aprendemos desde la primera infancia a convivir con el que es difícil convivir, después vamos a tener que aprender a hacerlo en el trabajo, en el edificio, en un montón de otros ámbitos, porque no lo pudimos hacer de chicos. Lo esperable es que eso que resulte tan difícil de chico nos dé herramientas a todos, a ese chico, a esa chica, para poder vincularse de otro modo, y a los demás para poder decirle a él, lo que me haces no me gusta, nunca más me lo hagas, ¿eh? Me acuerdo yo tengo hijos pequeños, tengo una que ya es maestra y otros más pequeños de la segunda gestión. Y una vez que fuimos a la sala, cuando mi hija tenía 4 años, había uno, Simón, que molestaba mucho, jorobaba mucho, siempre ya nos hablaba de Simón, es tremendo, es tremendo. Y en un momento vemos que en un costadito Simón había molestado a una nena, a Ana, y Ana se da vuelta y dice, Simón, eso que me hiciste no me lo haces nunca más. Simón se quedó así. Y yo pensaba, qué bueno, Simón está escuchando de una compañera algo que él necesita escuchar y Ana está aprendiendo a decirle al otro, no me molestes más. Entonces, ese aprendizaje solo ocurre cuando Simón está dentro de la escuela. Hay dos que están aprendiendo en ese momento. A veces es difícil verlo desde las familias, y dicen, bueno, no, primero que el nene aprenda a convivir y después que venga a la escuela. Entonces, ¿para qué va a venir? Si viene para aprender eso, ¿no? Y los aprendizajes ocurren en ese proceso bastante contradictorio, movedizo, que es el ida y vuelta de los chicos, ¿no? También es esperable que en esta relación entre familias y escuela haya contralores recíprocos, es decir, es importante que la familia controle a la escuela y que la familia pueda decir, hay cosas que me parece que no están funcionando, ¿no? Uno tiene derecho como adulto familiar a ir a la escuela y preguntar por qué se hacen las cosas de este modo y no como creo que deberían hacer. Pero ese derecho también implica la responsabilidad de escuchar la respuesta. Digo, el problema no es que alguien pregunte, el problema es cuando a veces alguien viene a decir, ya vi todo, ustedes no hacen lo que tienen que hacer, ¡pum!, y se va.
Digo, lo que necesitamos es poder tener oportunidad de dialogar sobre eso. Y efectivamente, muchos de los señalamientos que las familias hacen a la escuela contribuyen a mejorar el trabajo de la escuela. Pero es importante que se generen esas condiciones de diálogo, de objeción. Y al mismo tiempo, a la inversa, la escuela tiene derecho y tiene la responsabilidad de controlar algo del trabajo de las familias. No en el sentido del contenido de esas orientaciones en la búsqueda de la felicidad, pero sí, cuando hablamos de la relación entre ciudadanía y felicidad, no todas las formas de búsqueda de la felicidad son legítimas. Todas esas formas tienen un límite, que son los derechos humanos, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y entonces, es cierto que hay gente que busca su felicidad a través de la violencia, del abandono, de la agresión, del abuso. Parte del trabajo de la escuela es observar y controlar que eso no ocurra, porque esos caminos los consideramos colectivamente ilegítimos. Y entonces parte del trabajo de la escuela es mirar si hay situaciones de maltrato, de abuso, de abandono, de descuido en el ámbito doméstico. Y esto implica también a veces la familia se siente incómoda, pero también es cierto que muchas de las cosas que hoy consideramos cuestionables y legítimas en el ámbito doméstico, las consideramos así porque durante mucho tiempo formaron parte de lo cotidiano. Y entonces, ¿por qué un adulto hoy le pega a su hijo a la familia? Porque dice, y a mí me educaron así, y ahí estaba bien. Y hasta la escuela le decía a mi padre, a mi madre, cuando llegue a su casa, dele bien porque no está haciendo la tarea. Cuando hoy la escuela interviene es para decir eso que en otra época consideramos legítimo, hoy no lo consideramos legítimo desde hace bastante tiempo. Es un cambio cultural. Y esto me parece importante pensar, siempre que hablamos de derechos humanos, siempre que hablamos de la conquista de derechos, estamos cuestionando tradiciones culturales, como el maltrato, la violencia, la discriminación, el abandono. Una de las cuestiones que la familia tiene derecho a reclamar de la escuela es comunicación clara y pertinente. Clara y pertinente. ¿A qué me refiero con esto? A que la escuela dé comunicación acerca de lo que se está haciendo, de los procesos que se llevan adelante, que les dé oportunidad a las familias de entender la lógica desde la cual se está trabajando. Esto implica un trabajo nuevo para muchos docentes y muchos colegas se resisten a esa tarea. ¿Por qué tengo que explicar yo por qué enseño matemática de este modo? ¿Por qué tengo que explicar que este contenido es importante? Porque es parte de tu tarea. Y eso es parte de un proceso de cambio cultural dentro de la escuela. Hoy lo hablábamos en el CEDAC. Efectivamente, hace un tiempo el trabajo del médico era diagnosticar e indicar un tratamiento. Cualquiera de nosotros que vaya al médico no le alcanza con que el médico me diga qué tengo y qué tengo que hacer. Necesito que me diga qué tengo y cómo me justifica que lo que tengo es eso y no otra cosa. Porque yo vi en Wikipedia otra cosa y porque vi en el canal de cable y porque una amiga tiene los mismos síntomas y le dijeron otra cosa. Entonces, explíqueme bien por qué. Y si me da un tratamiento, ¿por qué ese tratamiento es mejor que todos los otros que andan circulando por ahí y que yo estuve averiguando? El trabajo del médico se ha ampliado y tiene que dar cuenta de por qué hace lo que hace. Y lo mismo ocurre con la escuela. Es legítimo que las familias pregunten, ¿y por qué ahora enseñan matemática de esa manera que nos vuelve locos a todos? ¿Por qué ahora se divide de esa manera tan rara? Si antes yo aprendí muy bien, porque usted aprendió muy bien, pero al banco de al lado había un montón de otros que no aprendían y que no están acá. Entonces la didáctica de la matemática avanzó y hoy enseñamos de otra manera. Pero es necesario que las familias planteen sus preguntas y que la escuela ofrezca respuestas en ese sentido, ¿no? Que la comunicación sea clara. Al mismo tiempo que sea comunicación pertinente, porque también es cierto que la escuela tiene derecho a tomar decisiones con cierta discreción sobre cuestiones de otros, ¿no? A veces las familias vienen a reclamar algo que involucra a otros compañeros del mismo grupo y dicen, yo quiero saber por qué a ese nene no le han puesto una sanción como corresponde. Bueno, eso es decisión de la escuela. No vamos a contarle a usted por qué pusimos la sanción a otro chico, ¿no? O qué le está pasando a otro chico. Es algo de lo que nosotros estamos trabajando con la otra familia. Si la escuela le diera a cada familia una información sobre lo que ocurre con las demás familias o con los demás chicos, sería una información impertinente, fuera de lugar. Y uno como padre diría,
si me lo están contando a mí y no corresponde que me lo cuente, quiere decir que lo de mi hijo o mi hija se lo pueden contar a cualquier otro. Lo lógico es que la escuela diga, hay cierta información que es reservada para cada familia y no para las otras, aunque las otras tengan los efectos de las decisiones, pero no vamos a trabajar con ellas los procesos de cada uno de los chicos y de las chicas del grupo. Esto implica también a veces un problema para las familias, ¿no? Porque tendemos a creer, sobre todo con las redes sociales, que todo tiene que ser público, todo tiene que mostrarse todo el tiempo. Y me parece que ahí tenemos que volver a pensar, bueno, hay ciertas cuestiones que bien vale dedicarles un espacio de discreción, ¿no? No sé si les pasa a veces entrar a una red social y decir, hace falta que me muestres cómo estás con la panza en la playa, si yo te conozco como abogado, como médico, hace falta que muestres toda tu vida, no podés guardar algo para la gente que te conoce más de cerca y no para todos. Y me parece que también eso implica volver a pensar qué es lo propio de lo público y qué es lo de cada uno y de un círculo más cercano, ¿no? Cuando hablamos de lo que la escuela espera de las familias, me parece que hay una preocupación fuerte de muchos colegas que lo que esperan de las familias es confianza. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto, familias y escuelas, porque la confianza es, un sociólogo clásico, George Simmel, la caracteriza como una expectativa positiva sobre la conducta futura del otro, ¿no? Confiar en otros, que yo tengo una expectativa positiva de que el otro va a actuar de una manera adecuada en el futuro. Y en ese sentido, la confianza es una apuesta, y una apuesta bastante riesgosa, porque yo no sé cómo va a actuar el otro en el futuro. A veces no sabemos ni cómo nosotros vamos a actuar en el futuro, ¿no? Cuando empezamos la dieta el lunes y la abandonamos el jueves, decimos, tuve demasiada confianza en mis futuras acciones. Confiar implica una apuesta, y esa apuesta solo tiene sentido si yo tengo alguna información sobre quién es el otro, pero muchas veces nos ocurre entre las familias y las escuelas que uno trae al chico a la escuela y no tiene idea de quién es ese adulto que lo recibe. Sí, es un maestro que entró este año, que entró el año pasado. Mucha gente llega a las escuelas y tiene poca información sobre el equipo que está a cargo. Y se va a su casa con la duda de, ¿lo estarán tratando bien? ¿Será buena gente? ¿Será gente íntegra? Al mismo tiempo, a veces las familias esperan confianza de la escuela, pero la escuela también se pregunta, ¿y será gente que trata bien a esos chicos en su casa? A veces en esta relación entre familias y escuelas oscilamos entre una confianza ciega, que es, bueno, yo confío, entrego todo, y cuando hay algo que no nos gusta, empezamos a desconfiar de todo, desconfiamos sistemáticamente. Si vi algo que no me gustó, no me gusta nada. Ahora, a partir de ese dato, desconfío de todo lo que me digan. Y creo que tenemos que explorar entre las dos instituciones un tercer momento que hay que ensancharlo, abrirlo, que es el momento que yo llamo de la no confianza. La no confianza no es lo mismo que la desconfianza. No confiar es simplemente no confiar todavía. No desconfío, sino que todavía no tengo confianza. Solo a medida que nos vayamos conociendo voy a tener confianza. Entonces es esperable que la escuela no les diga el primer día, confíen en lo que hacemos, sino no confíen, miren, pregunten, acompáñennos y vayan conociéndonos, y en la medida en que nos conocen, le esperamos de ustedes que nos tengan confianza. Y lo mismo a la inversa, no esperen que confiemos de entrada, vamos conociéndolos, y en la medida en que los vamos conociendo vamos teniendo más confianza. Me parece que eso es una actitud un poco más racional. La no confianza tiene menos de apuesta, menos de tirarse a la pileta, y es más de algo más razonable de ir construyendo confianza de a poco. Lo mismo que hacemos en una relación de amistad, en una relación de pareja. Es el tiempo, es la experiencia compartida lo que nos va dando elementos para poder confiar. También a veces desde la escuela se espera o se lamentan los colegas sobre la falta de autoridad, ¿no? Antes había una autoridad, la maestra hablaba y todos decían, lo dice la maestra, y yo creo que esos tiempos en muchos casos no existieron, y cuando existieron no eran muy buenos, O sea, no está mal que cuestionemos a las autoridades. Hoy en día la autoridad no se basa ni en el guardapolvos sería acá el delantal,
ni en el título, ¿no? Ah, es licenciado, ah, no, entonces ya es una autoridad. Ninguna de las autoridades hoy se alcanza con eso, ¿no? ¿En quién confiamos porque tiene un título? ¿En un abogado? ¿En un juez? ¿En un periodista? ¿En un político? ¿No? ¿En un policía? ¿En quién? Porque tenga un uniforme o porque tenga un título decimos, ah, es una autoridad. A todos les exigimos que den cuenta de por qué hacen lo que hacen. Parte del trabajo de la escuela es construir su propia autoridad. Y uno construye su autoridad o se autoriza cuando actúa de forma pertinente y cuando puede dar razones de por qué hace lo que hace. Entonces, desde la escuela tenemos la exigencia de autorizarnos todo el tiempo, es un trabajo nuevo y es desgastante, pero también pedimos de las familias que nos den oportunidad de autorizarnos, que nos den la oportunidad de explicar por qué enseñamos de este modo, que nos den la oportunidad de explicar por qué tomamos estas decisiones, ¿no? La escuela espera de las familias también que puedan mirar el proceso y no solo el resultado o una foto. Mirar el proceso es algo mucho más complejo porque uno trae a los chicos o a las hijas a la mañana, se los lleva a la tarde y no vio lo que pasa en el medio. Entonces solo ve el resultado final, una nota, un trabajo. Y desde la escuela necesitamos que puedan ver el proceso y esto implica un pedido exigente para las familias, que puedan decir, bueno, estamos trabajando en esto, vamos avanzando despacito. A veces ocurre que la familia mira una escena y dice, ah, no, ese es el chico que pega, ese yo lo vi que pegaba. Claro, pero viste una foto, un día pegó. Ya si le ponemos el cartel de ese es el que pega, no permitimos que siga avanzando la película. Y es cierto, un día pega y otro día es el que recibe los golpes. El trabajo de la convivencia en el grupo son muchas fotos que forman la película. Y el trabajo del aprendizaje es lo mismo. Puede pasar que un día un chico ha cometido un error tremendo porque forma parte de su proceso de aprendizaje o porque ese día pasó algo y al otro día generó otras respuestas. Parte de lo que necesitamos es que a veces nos tengan en cuenta las familias una mirada sobre el proceso, sobre lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo. Algo que no es fácil, insisto, de construir desde las familias. Y por último también muchas veces la escuela espera de las familias un trabajo cooperativo. Trabajo cooperativo que puede implicar ayudar a hijos e hijas con la tarea, una tarea acotada. Hay muchas discusiones actualmente acerca de la tarea escolar y yo creo que es muy diferente si los chicos están todo el día en la escuela que si están solo un turno. Es muy diferente en la enseñanza media que en educación infantil. Pero que haya una tarea acotada implica ofrecer desde la escuela a las familias algunas oportunidades para ir acompañando el proceso de sus hijos y de sus hijas. No una lista de actividades, pero un problema para resolver, algo para responder, algo para contestar, con margen, no de hoy para mañana, sino con algunos días de distancia. A veces sirve para sentarse en casa y decir, a ver, mostrame cómo lo resolvés. Y uno puede ir acompañando el proceso de su hijo. Pero eso implica también que la escuela espera de la familia que en algún momento se siente, diga, es parte de mi trabajo sentarme un ratito y acompañar. Aun cuando yo no termine de entender muy bien todo lo que se hace. Incluso a veces sirve para poder tener más claras las preguntas. Por ejemplo, esto que les decía, ¿por qué estás haciendo las cuentas como las haces? La maestra me dijo que haga esto. Bueno, a mí me pasó que fui maestro de tercer grado, muchos años, tercero de elemental, y cuando mi hija mayor llegó a tercer grado, habían pasado 5 o 6 años, ya se enseñaba a multiplicar de otra manera totalmente distinta. Entonces yo no entendía cómo estaban enseñando a multiplicar y la frase de mi hija es la misma frase que escuchan todos los padres y las madres. Vos no entendés nada. Vos no entendés nada. Digo, no, pero yo le explicaba a los chicos hacer esto. ¿Qué pasó? Bueno, por suerte la maestra en una reunión nos pudo explicar cómo estaba enseñando a multiplicar y pude entender qué era lo que estaba ocurriendo en ese cambio. Pero hacer la tarea con mi hija me permitió tener las preguntas más claras. ¿Qué era lo que yo quería saber? ¿Por qué hacen las rayitas así? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? ¿Por qué no me llevo uno? Dicen así en las cuentas, me llevo uno, le pido prestado al del lado. Todas esas cosas que aprendimos en nuestra escolaridad y cuando volvemos a la escuela no están presentes. Cierro entonces con la cuarta pregunta que tenía: ¿qué educación nos proponemos juntos? Y tomo un fragmento muy corto de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo ya fallecido. En su libro Patas arriba, la escuela del mundo al revés, él dice:
Día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas a la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ni ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consigan ser niños. Es un texto denso, es solo una introducción a un texto bastante más largo, donde él se explaya acerca de todo lo que la sociedad actual hace con los niños de arriba, los del medio y los de abajo. Pero en esa descripción tan fuerte, tan cruda, él está planteando que en muchos aspectos el mundo está aplastando al niño. Y lo aplasta con estos sesgos de clase, ¿no? Aplasta considerando basura a los pobres, considerando dinero a los ricos y atando a la pata. Él escribió esto hace unos años y se refería al televisor. ¿Podría leer el niño medio? ¿El del medio? A los del medio, a los niños que no son ni ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor. Amarrados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Es fuerte. Digo que cuando él escribió esto era el televisor. Desde que él escribió esto en adelante se multiplicaron las pantallas en los hogares. Ahora no hay televisores con patas, ahora hay celulares, netbooks, tablets, pero cada vez más los chicos están atados. Están atados. Si nosotros tratamos de que un chico se quede un rato quieto dentro de una casa, es muy difícil decirle, quédate acá sentado, es muy difícil, pero hay una manera, toma la tablet, ¡tuc!, se quedó sentado, no se mueve más. Entonces, muchas veces, sobre todo en los sectores medios, la pantalla es la manera de mantenerlo quieto, Y esto tiene un costo en la construcción de la subjetividad de un niño, tiene un costo y un costo muy alto. No soy partidario de desterrar las tecnologías para nada, ni tampoco creo que son una maravilla. Creo que hay que poder encontrarle el lugar que tienen. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo era chico, soy de la generación que vio llegar el televisor a su casa. Los que me acompañan en edad recordarán que en los años 60 en mi familia se compró un televisor para ver llegar el hombre a la luna, año 69. Mis hijos siempre me preguntan, ¿y qué hiciste hasta esa época? ¿Cómo podías vivir si no había televisión hasta los 6 años? Pero ¿qué significaba ver televisión en una casa en esa época? Significaba esperar durante el día las 2 horas al día que había televisión para chicos. Discutir con mis hermanos cuál de los 4 canales íbamos a elegir y después discutir quién se paraba para cambiar el canal y para acomodar la antena. Había una negociación muy ardua todos los días de los hermanos para llegar a eso. ¿Qué significa hoy ver algo en la tele? Vos tenés la tablet, vos el celular, vos el televisor, vos la computadora. No quiero discusiones, cada uno mira lo suyo. Tenemos continuado, no hay que esperar nada en ningún momento, no hay que discutir nada con nadie y no hay de qué hablar después. Cuando terminaba el programa decimos, ¿y qué te gustó o no te gustó? Me gustó más el de ayer. Ojalá que mañana... Ahora no tenemos de qué hablar, cada uno miró lo suyo, terminamos, cerramos, a dormir. Entonces, en la subjetividad de los chicos, sobre todo los sectores medios, lo que empieza a ocurrir es que se van acostumbrando a que todo responde a sus dedos. Hay un autor que escribió un libro que se llama Pulgarcita, no para referirse a pulgarcitos, sino a los que mueven con el pulgar el mundo, ¿no? Con los pulgares mueven el mundo. Y eso lleva a chicos que no tienen en el ámbito doméstico la posibilidad de encontrarse con otros, pelearse con otros, discutir con otros, negociar, y muchas veces eso recién ocurre cuando ingresan a la escuela. Eso que ocurre hace que el trabajo de la escuela sea mucho más difícil y al mismo tiempo más necesario. Porque cuando los chicos llegan y dicen, ¿qué botón tengo que apretar para que la maestra cambie? Para que se vaya la de música y venga la de educación física. Y no hay botón, ¿no? ¿Qué botón tengo que apretar para que se vayan estos que me molestan? ¿Y por qué tenemos que hacer algo entre todos si yo quiero hacer otra cosa? Y si todo el tiempo en mi casa hago otra cosa. Eso que promueven las nuevas tecnologías es absolutamente diferente de lo que propone la escuela, que es el espacio cara a cara. Y creo que es valioso que encontremos que en la escuela hay una propuesta contracultural, es decir, va a contramano de lo que ofrece la experiencia cotidiana de los chicos.
Pero eso también tiene un costo que hay que poder verlo desde la escuela, desde las familias. ¿Por qué los chicos vienen de la escuela y los mordieron, los empujaron, se pelearon, tienen conflictos? Es sencillo, porque hay gente. O sea, si hay gente al lado, nos peleamos. Si queremos que no haya conflicto, sacamos a toda la gente alrededor, no va a haber más conflicto. Pero si hay gente, va a haber conflicto. Y si hay conflicto, aprenderemos a convivir con todo lo costoso que eso implica. Por eso es importante que haya tecnologías en la escuela, pero que las tecnologías no reemplacen el cara a cara. El estar ahí, el soportarnos tantas horas juntos, adultos, niños, pares, eso es lo más rico que tiene la escuela, el encuentro con los otros. El costoso desafío de convivir con otros, que quieren otras cosas, que tienen otro estilo, que tienen otra manera, que huelen feo, que hablan como no me gusta. Todo eso es lo rico de la escuela, pero al mismo tiempo es contracultural, va a contramano de lo que ofrecemos como sociedad del mundo. Me parece que el compromiso entre escuelas y familias es tratar de que el mundo no los aplaste y sobre todo que el mercado no los aplaste. Hay mucha fuerza del mercado para que los chicos se sometan a esto que les proponen todo el tiempo. La pantalla e inmediatamente después de la pantalla lo que se puede comprar. En el medio, cuando hay alguna publicidad, es comprame, comprame, comprame. ¿No? Es la que debe ser la primera palabra la palabra que los chicos más repiten a lo largo del día. Comprame, comprame, comprame. Y muchas veces como adultos, familiares, tenemos en nuestra historia, decimos, ah, claro, esto que me pide un autito, un trencito. Cuando yo era chico, mis papás no me podían comprar eso. ¿Cómo no se lo voy a comprar a mi hijo? Apenas me lo pide, se lo compro. Y al otro día me pide otra cosa. Y claro, yo ahora puedo. ¿Cómo no se lo comprar? Se lo compro. Y al otro día pide otra cosa. ¿Y cómo no se lo comprar? Se lo compro. Me lo pide con una carita. ¿Cuál es el problema de eso? Que los chicos no aprenden a tener un deseo y a sostenerlo en el tiempo. No aprenden a, como nos pasaba a los que no podíamos comprar eso durante mucho tiempo, a estar mucho tiempo diciendo, ay, qué lindo sería alguna vez llegar a tener el trencito. Y a sostener esa idea de si yo voy ahorrando con el tiempo, si esfuerzo, si espero a que mi papá pueda, voy a tenerlo. Parte del trabajo de la familia es también decirle, no tengo por qué darle a mi hijo lo que me pide cuando me lo pide. Dilatar un poquito la respuesta ya empieza a ayudarlos a construir otros modos de vincularse con el mundo. No es, lo tengo, listo, ya no me gusta. Ya no me gusta. Lo vivimos todos los días en las familias, entonces parte del trabajo es poder entender que no necesariamente tengo que comprar todo lo que puedo comprar con mi bolsillo. No es ese el criterio es, y él lo desea lo suficiente, lo está esperando, le va a venir bien esperar un tiempo más. Y le podemos decir, bueno, mira, espera un poquito, eso es costoso, vamos a esperar al mes que viene y vamos a ver si ahí podemos, y eso implica un aprendizaje enorme para los chicos, ¿no? Fíjense que son pequeñas cosas. También en la escuela el poder aprender, bueno, esto lo vamos a ir haciendo juntos, es un aprendizaje enorme y creo que podemos hacerlo desde los dos lugares, ¿no? Philippe Mérieux, el de Frankenstein, dice que cada vez más nos encontramos en la escuela niños y niñas a los que les encanta saber, pero odian aprender. O sea, quieren decir, lo sé todo, pero no me pidas que aprenda algo, ¿no? Apenas empiezas a aprender, ya está, ya lo sé, no hace falta que me esfuerce más. El proceso arduo de decir, estoy aprendiendo y despacito voy a llegar hasta ahí, no lo aguantan mucho. Y nos pasa incluso como adultos que cada vez soportamos menos los tiempos. No sé si acá hace un tiempo había una publicidad de internet en Argentina, querían vendernos servicios de internet y había una persona que ponía un pollo en el horno y enseguida lo volvería. Dice, no está, y lo cerraba. Lo abría, dice, no está, y lo cerraba. Y la publicidad decía, te vas a acostumbrar a la velocidad y ya no vas a poder esperar que las cosas pasen. Era muy inteligente la publicidad. Y voy manejando por la ruta y digo, ¿y por qué toda la gente no se mueve si yo estoy tocando acá el botón? Tienen que abrirse todos, como me pasa ante las pantallas. Entonces nosotros también estamos cada vez más formateados por ese modo de vincularnos con el mundo. Me parece que hoy necesitamos construir nuevos modos de estar como adultos ante los chicos, sabiendo que transitamos tiempos de incertidumbre, pero que el espacio de diálogo entre escuelas y familias nos da oportunidad de fortalecernos y de poder encontrar hacia dónde queremos educar a nuestros hijos. No porque tengamos la certeza de lo que estamos haciendo. Son tiempos de incertidumbre, son tiempos de duda, pero los tiempos de incertidumbre, los tiempos de crisis, son también tiempos para revisar las propias convicciones. Las convicciones no son certezas, no son dogmas, son
aquello de lo que elegimos estar prisioneros. La palabra convicción está emparentada con convictos, ¿no? Estamos presos de una idea. Y estar preso de una idea es decir, yo considero que esto es valioso y lo defiendo por lo menos mientras me dure, hasta que la vida me muestre que esto debería cambiarlo, ¿no? Como decía Vinicius de Moraes, que el amor sea eterno mientras dure, que nuestros valores, nuestras creencias, nuestras decisiones como adultos sean eternos mientras nos sirvan y defendámoslos. Me parece que eso es parte de una construcción de criterios conjuntos entre escuelas y familias. Muchas gracias. Vamos passar a palavra para todo mundo que está aqui, famílias, professores, enfim, fazerem perguntas e a gente fazer essa troca. Você falou muito em termos de mercado, né, de como isso altera a percepção da família em relação à escola e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta um pouco sobre, por exemplo, ontem eu fui numa feira de educação que está acontecendo aqui em São Paulo, né? E foi a primeira vez que eu fui ver essa feira. Eu fiquei um pouco chocado em como a educação em si, hoje é um lugar de investimento muito alto, né? É um negócio, é um mercado em si, né? Muito forte. E ali tinham dois grandes polos de venda de educação, né? Um era a parte de sistemas de ensino, e o outro era uma parte de laboratórios maker, enfim, tudo que engloba o que hoje é a psique dos pais, que eles querem que os filhos estudem para serem as profissões do futuro que hoje não existem, né? Que dizem que as profissões do futuro não existem ainda, que os nossos filhos vão ter. Então minha pergunta vai um pouco em como a escola ela consegue ter esse acompanhamento de diálogo com a realidade, tendo também uma força de mercado tão grande dentro desses grandes sistemas, né? Fazendo parte desse lugar de clientelismo, né? Um pouco mais de clientelismo, de ouvir os pais como cliente e não como construção coletiva, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse futuro da escola como instituição, mesmo dentro desses grandes núcleos. Assim, hoje a gente não tem aqui, por exemplo, as pequenas farmácias, são grandes farmácias, são grandes redes de mercado, são grandes redes que acabam incorporando isso numa... Es muy interesante la pregunta porque, vuelvo a lo que planteaba al inicio de la conferencia, la educación no es un espacio tranquilo y siempre bueno, es un espacio de conflictos, de posiciones encontradas. Y efectivamente hay disputas muy fuertes hoy en educación y se da este proceso de mercantilización de la educación, para lo cual es necesario, en primer lugar, denostar a cualquier propuesta de educación que sea gratuita. En segundo lugar, ofrecer algo que pueda garantizar futuro. Si usted paga esto, tiene el futuro garantizado. Y también hay que poder medir lo que pasa en educación. Todo lo que hay en educación es medible, es mensurable. Entonces vemos que en el mundo empiezan a aparecer sistemas de evaluación de la calidad de la educación que se permite comparar la calidad entre países. Esos sistemas de medición de la calidad de la educación lo que muestran es que es medible lo que es susceptible de ser medido. Pero cuando uno piensa en profundidad la educación, la mayor parte de lo que acontece en la educación no se puede medir y entonces no se puede comparar. Ese es el problema y son parte de las disputas que damos dentro del ámbito de la educación. Porque si no, decimos, bueno, solo vamos a hacer a la escuela aquello que pueda medirse bien y entonces vamos reduciendo nuestra expectativa a ¿se puede medir que avanza o no medimos que avanza? Algo parecido ha ocurrido en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud se ha mercantilizado. Si nos remontamos a unos años atrás, unas décadas atrás, había muchos saberes sobre la salud que circulaban entre los sectores populares y cuando uno tenía un problema le preguntaba a un familiar o a una persona del barrio ¿qué podría hacer con tal problema de salud? Y pocas veces decían anda a la farmacia y comprá tal remedio. Decían no, podés comprar tal comida, hacé tal ejercicio, dejá de hacer tal cosa, fíjate en qué posición te tomás, descansa más. Había cosas para hacer. Todo eso que era el saber sobre la salud se fue mercantilizando y ahora todo es, tenés un problema de salud, esta pildorita lo va a resolver, te lo garantizamos. Y entonces también en la escuela llegan cada vez más pildoritas tecnológicas, que es todo se va a resolver con nuevas tecnologías,
electrónicas, y pildoritas literales, que es, un chico está muy molesto en la escuela, dale esta pildorita. Tiene dificultades para concentrarse, dale esta pildorita, y vamos buscando garantías, entonces los chicos están así y vamos construyendo ese Frankenstein que hablaba al principio, ¿no? En lugar de pensar, bueno, tiene dificultades porque hay un montón porque forma parte del proceso de formación de un sujeto que en ciertos momentos le cuesta atender, porque forma parte también de un reclamo a la escuela, que quizás haya otro tipo de tareas. Entonces, eso forma parte de las disputas dentro del ámbito educativo. Esto no implica pensar que la escuela tiene que estar al margen de la preocupación para poder insertarse en el mundo del trabajo. Pero también es cierto que el mundo del trabajo no es solo lo que el mercado quiere que sea el mundo del trabajo. A veces nos quieren vender que hay alguien que sabe exactamente lo que va a pasar en el futuro y nos lo vende si nosotros estamos dispuestos a pagarlo. Me parece que al revés, nuestras convicciones tienen que ser que estamos leyendo los procesos del mundo, pero también estamos diciendo, bueno, ¿y cómo queremos que sea el mundo? No resignemos a que otro nos diga cómo va a ser. Tenemos posibilidad de hacer del mundo algo que colectivamente contribuyamos a hacer. Y parte del trabajo de la escuela es eso, hacer una lectura de las circunstancias y ofrecer una propuesta educativa como parte de ese proceso de construir el mundo del futuro, como parte de ese proceso. Nos deja menos tranquilos porque la escuela no te dice, y creo que es honesta no decirte, yo sé lo que va a ser el futuro de tu hijo y por eso te lo vendo. Te dice, compartimos la incertidumbre, estamos trabajando, tratando de ofrecerle lo mejor. Muchas veces parece el comercial de margarina. Sí. Totalmente. Y ahí, cuando parece eso, uno tiene que decir a la escuela, no me vendas nada, contame. Es cierto, a veces, por eso pasa que... vieron que hablaba de que a veces las escuelas nos sentimos un poco confundidos con las demandas de las familias, y a veces es cierto, las escuelas terminan diciendo, bueno, vamos a darles a las familias lo que nos piden para que nos dejen de jorobar, y terminamos mostrándoles como un resultado feliz, en lugar de decirles, mire, esto es costoso, queremos que vean el proceso, queremos que vean qué tenemos y qué nos falta, y que formen parte también de esas discusiones, ¿no? Este encuentro contribuye a pensar en esa línea. Pero es cierto que muchas escuelas a veces dicen, bueno, para familias que están acostumbradas a que el mercado les provea todo, vamos a tratar de hacerles creer que nosotros también tenemos todas certezas, ¿no? Bueno, todos tenemos contradicciones, ¿no? En todos lados. Quando comecei a frequentar a escola, uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, quando minha filha mais velha veio para cá, eu me assustei em ver que essa escola era muito parecida com a minha escola. E pensando, elaborando sobre isso, a minha também era parecida com a do meu pai. E esse modelo de lousa, professor, carteira, aluno, apostila, não sei o quê, lógico que com muitas diferenças de 30 e tantos anos atrás, que foi a época que eu estudei, é muito parecido. Eu estudei no Veracruz, que é uma escola que tem certa semelhança com a vila, ou tinha, ou sei lá, mas eu fico pensando, nossa, o mundo que eu vivo hoje é muito diferente do mundo de 30 anos atrás, e se for pegar o meu pai, meu avô, mas a fórmula básica da escola, com todos os seus detalhes, mas é aluno, professor, lousa, um fala o conhecimento, o outro absorve, faz exercício, tem um monte de caminhos, mas eu fiz... Meu Deus do céu, o nosso mundo mudou tanto, o mercado de trabalho hoje, no futuro, a gente nem sabe o que vai ser, e as relações das pessoas se multiplicaram por 50 nos últimos 10 anos, sei lá, é muito comum você ter... Bom, eu não tenho Facebook porque eu não aguentaria, mas eu vejo pessoas com 300 mil amigos, meu Deus do céu, como é que vive com esse monte de gente? Mas bom, anyway, a escola, o ser humano de fato é muito parecido com o que era 30 anos atrás, espero eu. Então, então passar o conhecimento se dá de uma forma muito parecida, e isso me estranha, eu não saberia a resposta à minha pergunta. Mas, uma evolução, não sei. Es que me parece que parte de la pregunta en educación es qué conservar y qué cambiar. Yo ese planteo lo escucho hace 40 años en educación
Y me acuerdo un especialista en educación en Argentina que decía, si un maestro de fin del siglo XIX volviera a aparecer hoy en la escuela, encontraría un edificio muy parecido y unos útiles y objetos muy parecidos. Si un médico de fines del siglo XIX apareciera en un hospital del siglo XX, encontraría todo muy cambiado. Y era la comparación. Pero precisamente vuelvo a la pregunta anterior. Se ha dado en el ámbito de la salud un proceso de mercantilización y de tecnificación que ha hecho que se perdieran un montón de cuestiones valiosas. Por ejemplo, algunas cosas que hoy se recuperan, como el médico de familia. Y entonces la medicina que hizo, le dio una respuesta a cada uno. Hay un médico para el brazo izquierdo, un médico para el brazo derecho, un médico para... y remedios para todo. Y cada vez más decimos, pero hay algo que se perdió en el camino. ¿Por qué no volvemos al viejo médico que conocía a su paciente y a la familia del paciente? Y a veces, conociendo el conjunto, podía tomar decisiones que todas las tecnologías de los nuevos hospitales no pueden entender. Y entonces lo que hacen es traducir en costos su propia ineficacia. Entonces, ¿qué hacemos? Tomografía computada, resonancia magnética, estudios, en lugar de preguntarle al paciente, a ver, ¿hubo algún cambio en tu vida que pueda estar afectando tu salud? ¿Sí? Lo que hacemos en la escuela, esta escuela no se parece a la escuela a la que yo fui, que era una escuela muy conservadora. Y yo no sé si desde la familia se ven los cambios. Yo creo que la escuela ha cambiado muchas cosas con respecto a las escuelas. Hoy contaba, por ejemplo, la manera de enseñar a multiplicar o a dividir con respecto a hace 30 o 40 años. Pero hay otras cuestiones que no se cambian y que yo creo, por lo menos en algunos rasgos generales, que es muy bueno que se conserve. Por ejemplo, la permanencia de un grupo y un adulto a cargo del grupo, y que haya un adulto con ellos, ¿no? Esta idea de nos reunimos en un aula durante varias horas y convivimos en torno a una tarea. Es cierto que algunos nuevos discursos apuntan a, no, eso es obsoleto, eso es viejo, cada uno con su pantalla y ya está, y cada uno va a su ritmo y eso resuelve los problemas. Pero tiene un costo altísimo eso, el costo de que perdemos la vinculación con el otro, ¿se entiende? Entonces, por eso quería tratar de apuntar a cómo nos ponemos en el lugar de estar todo el tiempo discutiendo qué conservamos y qué cambiamos. No siempre el cambio es bueno por sí mismo, no todo cambio es bueno. En muchos casos es valioso conservar algo, defenderlo. Y uno puede decir, hay cosas que pasaban cuando vos eras chico, cuando tu padre era chico, como por ejemplo que una persona se sentaba abajo de un árbol a leer un libro, y eso sigue siendo valioso. O que alguien cocinaba una comida casera, y eso es más valioso que lo que nos quiere ofrecer en su reemplazo. Hay un montón de cuestiones que siguen siendo valiosas, y parte del trabajo en la educación, en esta doble responsabilidad de preservar al mundo y preservar al niño, es cuestionarnos todo el tiempo qué es necesario que conservemos y qué no. Hay muchas cosas que no hay que conservar en las escuelas. Y muchas cosas seguramente han cambiado muchas de las regulaciones de cuando tu papá iba a la escuela a lo que hay ahora con respecto al trato entre docentes y alumnos. Cuando yo iba a la escuela, apenas entraba el profesor, nos poníamos de pie y teníamos que decir buenos días, señor, tal. Hay muchas cosas que se han modificado. Los pupitres no eran móviles, los bancos no eran móviles, eran bancos fijos. Había sistemas de calificación y de clasificación muy rígidos. La escuela secundaria hace 50, 60 años estaba pensada para seleccionar a los mejores, y cada vez más avanzamos a una escuela que incluye a todos, porque todos los chicos tienen derecho a estar en la secundaria. Eso nos genera un montón de problemas, porque la escuela secundaria no fue pensada para eso, y hoy se le exige que todos puedan pasar por la escuela secundaria. Pero hay cosas que van cambiando y nosotros mantenemos la pregunta, ¿es bueno que todo cambie o hay cosas que tenemos que conservar porque son valiosas? ¿No? A eso me refiero con la pregunta. Y sin embargo vamos a encontrar con la feria con que nos venden espejitos de colores, ¿no? Esto va a cambiar todo, con esto cambia. Yo creo que hay que sospechar un poco de eso. Hay que sospechar. A questão é que os alunos mudaram, os filhos mudaram. Eu me peguei numa situação ontem que para assistir mais rápido algumas coisas no celular, eu coloco em velocidade 1,5. Então a pessoa fala mais rápido, eu aprendo mais rápido e tudo mais rápido. Ontem eu fui assistir um filme, que o nome do filme, um filme brasileiro incrível, chamado Quanto Tempo o Tempo Tem. Não sei
quem já assistiu, vale a pena. Eu queria a tecla para fazer o filme andar um pouco mais rápido, não estou brincando. E eu acho que quando a gente ri, que os alunos querem que a gente passe, mãe também, pai e os programas, é porque eles estão imersos nesse mundo que passa rápido. E eu, que muito mais velha, também queria que passasse um pouco mais rápido. Então eu acho que talvez a pergunta é, tá bom, podemos ser a resistência, mas a gente vai ter que ser muito forte. Porque o que mudou nesse contexto são mudanças importantes, são mudanças que impactam o nosso dia a dia. Então a pergunta é, até que ponto que a gente consegue resistir ao que a gente está vendo de um contexto novo, seja econômico, pedagógico, o que é exatamente. Então é difícil a gente que também está imerso nesse meio. Sí, totalmente. Ahora, me quedo pensando en esta frase de que los chicos de ahora no son como los de antes. Es una frase que existe en la educación desde hace siglos. Cuando todos nosotros íbamos a la escuela, nuestros docentes decían, los chicos de ahora no son como los de antes. Y cuando nuestros abuelos iban a la escuela, los docentes decían, los chicos de ahora no son como los de antes. Siempre en tono tanguero, ¿no? Como antes era mejor, ¿no? Antes era, en cambio ahora estos chicos. Me parece que es interesante esa frase si nos lleva a pensar, bueno, ¿y cómo son estos chicos? ¿Cómo son? ¿Qué tienen para traer? ¿Qué tienen para aportar? Y en ese cómo son, lo que traía el texto de Galeano es que a veces son como el mercado y el entorno los produce para que sean. ¿Los chicos de hoy son los que demandan velocidad o es que les estamos dando cosas para que solo vivan esa experiencia? Quizás recuerden un capítulo de Los Simpson, no sé si se acuerdan, en un capítulo donde, no me acuerdo qué problema hubo, que se quedaron sin televisión. Y fue un drama, ¿se acuerdan? Los chicos no tenían televisión y no sabían qué hacer y entonces decidieron salir a jugar y empezaron a saltar la soga y jugaban, etcétera, porque no había televisión, estaban desesperados y empezaron a inventar los mismos juegos que jugaban sus abuelos antes. Hasta que por fin volvió la televisión y volvieron a quedarse todos ahí quietitos frente a la tele. Entonces, los chicos de hoy son una generación que demanda velocidad o lo único que somos capaces de ofrecerles es velocidad. Y entonces los estamos privando de otras experiencias. ¿Se entiende a qué voy? Entonces esa pregunta creo que es una pregunta pedagógica, una pregunta muy relevante. Y lo mismo nos pasa como adultos en las familias. ¿Para qué leer un libro todas las noches si pueden mirar la tablet antes de dormir? Que mire un ratito la tablet. Pero claro, es que leer un libro no es solo leer un libro, es estar al lado de papá, de mamá, leyendo juntos lo mismo, y sentir que él tiene la dedicación de quedarse un ratito conmigo para leer este libro. Y lo podemos comentar aunque sea un minutito. Es otra cosa. Entonces, ¿qué tipo de experiencia le estamos ofreciendo? Y yo creo que es valiosa esa experiencia, aunque la otra sea más ágil y aunque después de un día de trabajar mucho uno diga, no es más fácil que te dé la tablet y lo resolvés solito, si total ya lo sabés leer. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo de la pregunta por la educación es qué tipo de experiencias estamos proveyendo y en ese sentido, qué es conveniente cambiar, porque hay experiencias que hay que cambiar. Efectivamente, decimos, hay un montón de cuestiones de lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos ofrecieron que diríamos, no queremos conservar eso, no queremos conservarlo, pero hay otras cuestiones que necesitamos conservar. Y también es cierto que algunas de las cuestiones que hemos dejado de lado nos vuelven como problema. Por ejemplo, venimos en algunos casos de generaciones de adultos que tenían idea de que sabían cómo iba a ser el futuro y entonces tomaban decisiones ellos. Y como nos opusimos a esas posiciones tan rígidas, tan autoritarias, decimos, no, yo no quiero imponerle nada a mis hijos. ¿Y qué piden las nuevas generaciones? Límites, por favor, límites, retame cada tanto, retame cada tanto. ¿Por qué es necesario que haya límites? Porque el límite constituye la subjetividad, constituye un sujeto. O sea, un sujeto necesita pelearse con alguien, necesita que haya un adulto enfrente que le diga, no, esto no lo podés hacer, porque no es bueno para vos, o porque estás perturbando a otro. Y esto, que es poner un no dentro de la casa, a veces no se hace porque digo, no vaya a ser, no quiero pelearme, no quiero ser autoritario, pero los chicos necesitan ese no, así como necesitan también la sanción. La sanción es una... Dice Philippe Mérieux que
Es cierto que las sanciones han sido siempre muy antipáticas y en muchos casos han sido autoritarias, pero sancionar a alguien es decirle, vos podrías haber actuado de otro modo. Es más, creo que podés llegar a actuar de otro modo. Porque vos sos capaz de actuar de otro modo, te sanciono por lo que hiciste. Lo contrario es decir, y bueno, te salió mal, no hago nada. Si yo no intervengo para decirle, no, mira, a ver, yo te propuse esto, no lo hiciste, entonces como sanción no vamos a hacer la salida, no vamos a hacer la actividad. La sanción no quiere decir arrodillado sobre maíz, no, sancionar es simplemente que haya una respuesta ante esa transgresión. Si no hay una respuesta, eso no lo ayuda a ser un sujeto libre, no lo ayuda a ser un sujeto que se hace responsable de lo que hace o lo que deja de hacer. Entonces también necesitamos conservar la sanción, pero parte de nuestras discusiones es qué sanciones producen un sujeto libre y qué sanciones lo que hacen es esclavizar más, ¿no? Encerrar, sí. Na universidade onde eu dou aulas, tem uma experiência interessante que a partir, se eu não me engano, do próximo ano, os alunos no ensino superior terão boa parte da carga horária, em vários cursos, em várias profissões, um programa chamado Universidade da Vida. E isso inclui uma série de competências, não só de liderança, não só de compreensão e inclusão do outro, o olhar para a diversidade, coisas que, tomando o modelo de algumas universidades americanas, se identificou que o aluno voltado muito para o mercado não consegue lidar com outras coisas que não com as tecnicalidades, com a técnica, né? Com o fazer, com o ofício. E aí eu me pergunto, enquanto você falava inicialmente na sua fala sobre a dialogia, mas de certa forma a dicotomia também, sim, entre a família e a escola, né? A formação para a felicidade, a formação para o cidadão, para o convívio em sociedade. E eu me pergunto em que momento nós definimos essa separação e em que momento nós não exageramos nessa separação entre essas duas esferas. Porque no ensino superior estamos voltando atrás em alguns casos para ensinar dimensões de afeto, por exemplo. Em situações de conflito extremas em escolas básicas, nós estamos inserindo alguns dispositivos como a meditação, que é um resgate, alguma dinâmica, algum valor ali da espiritualidade, não da religião, mas de uma dimensão da espiritualidade, né? Então, como é que você vê, a princípio eu não vejo que trazer para a escola algo desses valores que são afetos, a dimensão dos afetos, né, que concernem as questões da espiritualidade, mas que tem a ver com a formação de um sujeito mais completo e mais complexo para também viver em sociedade. Como é que você vê a escola também permitindo que esses universos de afeto do ser humano, do espiritual, ocupem o espaço da... A ver, muy interesante la pregunta. En primer lugar, ¿en qué momento establecimos que es necesario que haya legitimidades diferentes entre escuelas y familias? En el momento que decidimos formar una sociedad pluralista. En una sociedad que tiene una religión de Estado o que tiene una concepción monolítica del Estado, donde se concibe que toda la sociedad tiene que tener el mismo conjunto de creencias, no hay distinción. Familias y escuelas trabajan en la misma dirección. Cuando concebimos que podemos formar parte del mismo país, aunque tengamos diferentes creencias, diferentes tradiciones culturales, diferentes estilos de vida, siempre y cuando construyamos reglas de convivencia en la diversidad, entonces necesitamos entender que hay responsabilidades distintas. ¿Se entiende esto? Es fruto de construir una sociedad pluralista y es fruto de esa convicción. Por eso hay un montón de lugares en el mundo donde esto sería impensable, donde hay un conjunto de creencias y las minorías son perseguidas, porque no puede haber minorías, todos tenemos que pensar lo mismo.
En Argentina el sistema educativo partió también de esa idea. Cuando se funda el sistema educativo había que hacer un único modelo de familia, un único modo de ser varón, un único modo de ser mujer. Cuando nosotros establecimos esa distinción, es cierto que es un riesgo que esa distinción genere como una división tajante, como si no hubiera zonas grises o puntos de cruce entre unas y otras. Y es cierto que en algunos casos estas cuestiones que mencionás pueden decir, bueno, pero eso no enriquecería la experiencia común. Si es algo que yo decía antes, el arte es también el ámbito de una enorme diversidad, sino ofrecer posibilidades de vincularse con esa diversidad que propone el arte. Y algo parecido puede ocurrir con la meditación. No es que se trata de que hay que imponer la meditación, es una buena herramienta que puede ayudar a que cada uno construya su propia subjetividad mejor. Entonces ahí hay algo que podemos vincularlo. ¿Cuál es el límite de lo que construyamos del lado de la escuela? Que no colisione con el derecho de las comunidades a tener sus propias orientaciones. Y entonces puede pasar que en algunas familias, en algunas comunidades digan esto que están eligiendo, están dejando fuera algunos de nosotros, ¿no? A los que tienen algunas creencias, algunas tradiciones culturales. No creo que sea el caso en estos ejemplos, ¿no? Con respecto a los afectos, el tema de los afectos es un tema complejo dentro de la escuela, porque efectivamente los afectos forman parte de la convivencia en la escuela y efectivamente también forman parte de aquello lo cual necesitamos educarnos, adultos y niños. Pero también es cierto que venimos de una época en la cual se entendía que el vínculo entre docente y niño era el vínculo del afecto. Y entonces una maestra enseña porque ama a los niños. Y eso implicaba una exigencia muy ardua, porque no se le pide a un juez que ame a los reos, no se le pide a un médico que ame a los pacientes, se le pide a un maestro que ame a los niños. El amor a los niños dura en general hasta las 10 de la mañana del lunes, no más que eso. El vínculo entre docentes y niños no está fundado en el amor, sino en el derecho de los chicos a estar ahí y en la responsabilidad del docente de garantizar ese derecho. No es un vínculo que esté fundado en el afecto, aunque pueda generarse afectos en la convivencia cotidiana. Es diferente lo que ocurre en la familia, donde el vínculo fundante es el afecto. Una madre, un padre ama a su hijo, y en todo caso, porque ama a su hijo, toma decisiones a veces vinculadas con derechos y con responsabilidades. En la escuela, cuando los afectos aparecen, a veces contribuyen mucho a la tarea porque generan vínculos que favorecen el trabajo de la tarea y a veces los dificultan mucho. Pasa con muchos colegas que dicen, ¿cómo voy a sancionar a este nene que es tan pícaro, que a mí me encanta, que me cae tan bien? Digo, porque él tiene derecho a recibir tu sanción, forma parte de lo que tenés que ofrecerle como profesional, como docente. Entonces a veces el afecto, el amor enturbia un poco la relación. Pero también es cierto que necesitamos aprender a vincularnos afectivamente. Entonces, parte del trabajo profesional de un docente es que el ámbito del grupo y de los vínculos implique también una oportunidad de aprender a vincularse amorosamente con otros, con la enorme diversidad de creencias y de estilos que implica ese vínculo amoroso, que es además un vínculo problemático. No sé cómo están dando las discusiones hoy en Brasil, pero en Argentina, con muchos de los debates en torno al género en los últimos años, muchas de las cosas que podían ser galantes unos años atrás, ahora son consideradas violentas. Acoso, ¿no? Un piropo. Hace poquito, un gobernador de una provincia, en una entrevista con una periodista joven, ella le hacía preguntas y él le decía, te voy a responder porque sos muy bonita. Ay, sos tan linda que cómo no te voy a responder. La periodista y ¿cómo es? El colegio profesional de periodistas hicieron una denuncia por acoso. Y el gobernador dijo, no entiendo qué hice mal. No entiendo qué hizo mal. Y más allá de que es cuestionable lo que hizo, entiendo su desconcierto, porque seguramente cuando él fue educado en un código distinto y no podía entender ese cambio. Entonces, trabajar sobre los afectos implica poner en cuestión cómo procesamos los afectos en el ámbito público y también creo yo en el trabajo de la escuela desde muy temprana edad poder distinguir dos categorías que son propias del vínculo entre los chicos, que es el ser compañeros y el ser amigos. Ser compañeros es un vínculo del ámbito de lo público. ¿Y eso qué quiere decir? Que
ninguno de nosotros elige a sus compañeros de trabajo, están ahí, y uno tiene que poder vincularse con ellos. Ninguno elige compañeros de deporte si están federados en un club, ninguno elige compañeros de edificio. El trabajo de compañero es, bueno, hay un otro que me fue asignado y yo tengo que construir un vínculo público con el compañero. Y es un trabajo de la escuela, aprender a vincularme con todos los compañeros. No, pero yo no quiero trabajar con él porque no es mi amigo. No, no te pido que seas tu amigo, es tu compañero, por eso estás trabajando con él. Ser amigo es una elección. Uno puede, de sus compañeros, elegir o no un amigo. Y un amigo implica un vínculo amoroso que, tanto como se puede elegir, en algún momento se puede romper. Es una potestad de cada uno elegir amigos. Y es un aprendizaje muy doloroso el no ser elegido. Muchas veces pasa con nuestros hijos que dicen, antes era mi amigo y ahora es más amigo del otro. Pero parte del trabajo de la escuela es poder distinguir. Compañeros somos todos, amigos son los que quieren ser amigos. A veces en la escuela confundimos esto. Decimos, acá somos todos amigos, somos todos amigos. Digo, no, eso quiebra el derecho de cada chico, de cada chica a elegir sus amigos, con quién quiere estar y con quién no. Desde las familias a veces también es difícil acompañar esos aprendizajes emocionales de los chicos, hoy lo hablábamos en el CEDAC, porque son aprendizajes dolorosos. Todos los aprendizajes emocionales son dolorosos, recuerden también cada uno de su propia experiencia. El poder elegir y el ser rechazado implica en algunos casos que hay desacolples y uno puede pasarse meses llorando porque no me elige, porque no me quiere, porque me dejó. Todo eso fueron nuestros propios aprendizajes y todos aprendimos de esos procesos dolorosos. Lo que es muy difícil es acompañarlo a nuestros hijos e hijas. Es mucho más difícil que en el propio caso, porque uno puede bancarse el propio sufrimiento, pero ver sufrir un hijo o una hija cuando sus amigos no quieren estar con él o cuando la chica de la que él gusta no quiere estar con él, es muy difícil. Pero bueno, es parte también del trabajo con uno mismo que tiene que hacer un adulto, ¿no? Que a veces dice, pero ¿cómo no querés a mi hijo si es el sol del mundo? Bueno, parte de eso creo que se construye en la escuela y fíjate cómo hay muchos cruces, ¿no? Entre no es sencillo el ser amigo, el ser compañero, y a veces el trabajo de un docente es poder decir, bueno, porque es muy amigo tuyo, no van a trabajar en el mismo grupo acá en la escuela, porque no trabajan, porque son demasiado amigos. Entonces, bueno, cuando muestren que pueden ser buenos compañeros trabajando, estarán juntos, si no, no estarás con tus amigos. Y mientras tanto, conocerás otros compañeros de los cuales quizás en algún momento te podrás hacer amigo, ¿no? Pero eso implica que el docente tiene que tener claro que no es una exigencia para nadie ser amigo de otros. Eso implica también un cambio a veces en la forma de mirar los grupos por parte de los docentes. Mas a questão do conflito, né? Sim. Você tratou ela como uma questão super importante dentro da escola para a criança aprender a lidar com isso. Só que a gente também sabe que a gente está num ambiente muito homogêneo em relação às classes sociais e outras questões também, né? Que pertencem à sociedade como um todo e que depois no desenvolvimento de todo ser humano teremos que nos dar conta desse conflito existente nas cidades, nas classes sociais, no acesso a oportunidades, etc. Eu fiquei pensando nisso, assim, o momento em que a universidade pública, ainda sendo assim, né, um pouco elitista, me permitiu ter acesso a outras realidades, isso é um fato muito enriquecedor. E estando numa escola onde, né, a gente está falando de uma escola privada, mas mesmo assim, o texto que você falou das classes baixas, médias e altas, acabam de alguma forma fazendo uma seleção para esse tipo de conflito. Como que a escola ou a educação enxergam isso hoje perante a sociedade, né? Como é que a gente poderia pensar também o uso do espaço público para além do que é o público restrito, né, como cidade, né, diante da diversidade, ou o contato com outras formas de pensar ou viver, etc. também, que, né, hoje em dia muitas adolescentes ou já numa fase já adulta estão viajando o mundo inteiro para descobrir outras formas de relação com as coisas, de consumo e pessoas, como se fosse uma ânsia de uma coisa que não viveu, não teve, que agora eu posso ver e desconstrói, né, um caminho que você fala, como que é essa busca, né, como que a educação vê isso e as escolas veem isso hoje. A ver, en primer lugar, es interesantísima la pregunta,
porque también hace unas décadas era más frecuente que hubiera más diversidad de clases dentro de la misma aula, y parte de los procesos de segmentación del sistema educativo hacen que las clases sociales elijan escuelas diferentes, incluso dentro de las escuelas públicas o dentro de las escuelas privadas, ¿no? Y eso implica también un desafío nuevo para las escuelas, que es poder ofrecer experiencias de vinculación con grupos sociales distintos. Es algo de lo que voy a tomar en el trabajo de mañana y pasado sobre enseñanza de las ciencias sociales. Hace unos años trabajé durante muchos años como asesor en una escuela de la colectividad judía en Buenos Aires, de una escuela de élite, ¿no? Muchos chicos que vivían en countries de la comunidad judía, iban a una escuela de la comunidad judía y a un club de la comunidad judía, y se movían de una institución a otra en combis, iban. Entonces, con esos chicos empezamos a trabajar en ciencias sociales, que es un comercio. Iban a visitar comerciantes, un kiosco, un almacén, un florista. Cuando trabajamos qué es la escuela, fueron a visitar varias escuelas de la zona, públicas y privadas. Y en muchos casos los chicos de 6 años lo que decían sorprendidos es la primera vez que caminé por la vereda, por la acera ese. Fuertísimo, porque lo que para ellos era más fuerte. Nosotros tratamos de ampliar la experiencia social y les proveíamos algo que era muy sencillo, que es andar por la calle. Nunca habían visitado la calle porque están, como pasa, dice en el texto de Galeano, con los ricos, están constreñidos a esos ámbitos cerrados. El trabajo de la escuela era ese. En muchos casos, además, dentro de la comunidad judía. Una maestra me decía que 2 semanas después de haber ido a una escuela pública cercana, compartieron una mañana, estuvieron haciendo tareas juntos, cada uno con su cuaderno, hicieron una clase de educación física juntos, y 2 semanas después una le preguntó: Señor, ¿esos chicos eran goim? O sea, ¿eran no judíos? Es la primera vez que estoy con chicos no judíos. Muy fuerte. En esos encuentros a veces se dan frases de los chicos que son tremendas. Tremendas. Ellos son pobres, ellos son negros, son tremendas. Parte del trabajo de los docentes es poder escuchar esas frases y hacer algo con ellas, no taparlas, sino hacer algo con ellas, o devolver una pregunta o retomarlas más tarde con una propuesta formativa. Porque lo esperable es que si están en un proceso de aprender quién es el otro, mientras están aprendiendo van a salir un montón de frases que son horribles, pero forman parte del proceso. A veces también desde la casa uno escucha eso y dice: todos los chicos, mirá lo que están pensando. Bueno, es que forma parte, a ver, en matemática o cuando aprenden a leer y escribir, uno dice: ¡ay, qué divertido! Cómo cambió las letras y puso cualquier cosa. En sociales, cuando dice una frase también, eso hay que decirlo, hay que taparlo, no, hay que prohibírselo. Digo, no, es que están en el proceso de decir las letras desordenadas hasta que podemos avanzar un poco más. Pero creo que es responsabilidad de la escuela generar esas experiencias sociales que el intercambio social no le provee. Y eso implica, en este caso, abrirse a otros sectores de la sociedad. Sin embargo, también es cierto que en el proceso de desarrollo de un chico, no vamos a evitar que cuando tenga 15 años diga: viví engañado, nunca me habían mostrado esto antes. Digo, los que tienen hijos más grandes ya saben que todos los hijos en algún momento nos recriminan todo. Digamos, hay una etapa, más o menos durante 10 años nos recriminan todos hasta que empiezan a tener sus propios hijos, etcétera, y empiezan a valorar otras cosas. Pero hay una época en que va a pasar, que digan: viví engañado, vos nunca me hablaste de esto, o la escuela no me dio esto. Y eso no tiene que hacernos pensar que nos equivocamos hacia atrás, sino que a veces ocurre cuando uno descubre algo que tenía delante de sus ojos, pero no lo vio hasta ese momento, le echa la culpa a todo lo que tiene alrededor, sobre todo un adolescente. Digo esto porque para que no supongas que si aparece esa frase es porque no hubo una experiencia antes, sino porque el oficio del adolescente es quejarse del mundo adulto y de todo lo que el mundo adulto ha hecho con ellos, ¿no? Eso es parte de la tarea del adolescente. Y el oficio del adulto, una vez le preguntaron a Winnicott: ¿qué hacemos con los adolescentes? Y él dijo: resistir. Es el trabajo de un adulto. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ese trajinar cotidiano. Cuando uno llega a ser un padre de un adolescente, dice: no sabía que me tocaba esto. Bueno, son 10 años, después pasa. Pero es así, es así, hay que resistir. Pero bueno, es muy interesante esa pregunta sobre el encuentro con la diversidad.
También esto tiene que ver con experiencias de intercambio con otros y con que los contenidos también de la enseñanza nos den cuenta de otras experiencias vitales. Você falou que a escola é o lugar do conflito. A minha vivência com o filho e nos lugares onde me proponho também pode ter experiências de conflito, né? Porque eu sou arquiteta urbanista e para mim isso é muito claro como em trabalho com processo participativo onde o cerne é o conflito, porque o conflito vai revelar que existem as disputas, então... En ciencias sociales estudiamos que el conflicto es constitutivo de la vida social, pero a veces en las escuelas imaginamos que podría haber una escuela sin conflicto. No lo hay. Y por suerte no lo hay. O sea, hay conflictos porque hay gente y porque además el ser humano es un sujeto libre. Y porque somos libres, somos diferentes, y porque somos diferentes entramos en conflictos todo el tiempo. Es parte de lo más rico que tiene la experiencia de ser humano. Entonces lo que hace la escuela es trabajar esa experiencia de que en algunos momentos no la pasamos bien, no todo es placentero. Nos pasa en el encuentro de la escuela como nos pasa también en los vínculos de amistad, en los vínculos amorosos, en los vínculos con todo grupo, en los equipos de trabajo. Entonces parte del trabajo de la escuela no es solo transitarlo, sino transformarlo en una experiencia. La experiencia no es solo lo que pasó, sino lo que soy capaz de capturar como reflexión a partir de eso que pasó y producir como relato y como aprendizaje. Entonces parte del trabajo de la escuela es construir una experiencia del conflicto que nos permite después atravesar otros conflictos en la vida adolescente y adulta, ¿no? No es que nos garantiza todo, pero nos da herramientas. A mi modo de ver el trabajo de la escuela, no sé, siempre que yo hablo de la escuela, hablo de la escuela y ustedes piensan en esta escuela. Digo, yo no conozco tanto de esta escuela, ustedes conocen esta. Pero me parece que el sentido de la escuela no es educar a los chicos para que formen un grupo unido. El sentido del trabajo de la escuela es educar a los chicos para que se integren a cualquier grupo. Y este grupo en el que están ahora les provee herramientas para que cualquier otro grupo al que se integren a lo largo de su vida puedan llevar estas herramientas. ¿Se entiende? Me parece que ese es el aprendizaje, no que estén juntos toda la vida. A veces eso es un costo muy alto. Digo esto porque hay escuelas que sí priorizan que estén unidos y que después vengan 50 años más tarde el mismo grupo, que nunca se hayan separado. Me parece que eso a veces es un costo muy alto. Que no... Hoje está se falando muito dessa educação digital. E educação emocional não se fala. Talvez acho que a escola não precisa tocar nisso. Então, desde a época que eu também estudava, garoto, tal, eu nunca se lidou mesmo com essa educação, vamos chamar de emocional. Né? E que a gente vai aprendendo depois de adulto em algumas coisas que não são das escolas convencionais. A gente vai aprendendo em curso, em coisas aí. E eu vi muito isso, que jovens hoje também buscando coisas, né? Coisas fora da escola para trabalhar essa parte de educação para eles também. E adultos reclamando, como eu reclamei assim, por que não se trabalhou ou não se trabalha, ou não se pode trabalhar essa educação emocional nossa, de criança, porque realmente é isso, a gente fomos para a escola, convivemos com outros, né? Aprendemos um pouquinho isso daí, emocionalmente cada um tem sua história, mas a escola está ali e a gente, passei muitos anos da minha vida ali dentro, então tinha uma carga emocional ali de tudo também, mas assim, não é um dever ou não é uma obrigação ou não é uma coisa que a escola ajude ali aquele ser, né? E do outro lado também tem né, o educador, e isso não está... Eu acho interessante, porque a escola, eu não vejo a escola falar dessa... Actualmente hay un debate fuerte sobre estos temas de la educación emocional y hay posiciones muy distintas. A mi modo de ver hay una educación emocional que es muy cuestionable, que está ligada a ciertos procesos de control de los sujetos. Entonces, educación emocional es que un sujeto aprenda a distinguir entre emociones buenas y emociones malas, y que desarrolle las emociones buenas y que evite las emociones malas como la ira, el enojo, la tristeza, etc. Ese enfoque me parece
nefasto, porque apunta a cercenar la experiencia de vida de un sujeto y a decirle que no todo lo que siente o sus emociones son legítimas. Digo, al revés, en muchos casos un sujeto necesita aprender a enojarse. Por ejemplo, enojarse ante la injusticia, enojarse ante el maltrato, enojarse ante una agresión. Entonces eso de evaluar qué emociones son pertinentes y cuáles no, me parece que es una vía muerta. Ahora, sí, dentro de la escuela es cierto que hay un trabajo para hacer desde los docentes de poder entender que todo aprendizaje cognitivo y social tiene un soporte emocional y muchos de los fracasos en aprendizajes cognitivos tienen origen en un problema emocional. ¿A qué me refiero con esto? A que toda la energía que un sujeto despliega para poder aprender implica que pueda permitirse aprender y que pueda valorar los resultados de haber aprendido. En muchos casos hay contextos vinculares donde eso no ocurre. Doy un ejemplo. Cuando hace unos años vivía en un edificio y era amigo del portero, que vivía en el mismo piso que yo, y él me decía que él nunca había estudiado porque su familia le dijo, bueno, si querés estudiar y si no, trabajá. Y él se puso a trabajar de joven y no estudió. Y entonces a su hijo único, le decía, tenés que estudiar, no seas un tonto como tu padre. Tenés que estudiar, no seas un tonto como tu padre. Y yo decía, pobre chico, porque si él estudia, está confirmando que su padre es un tonto. Entonces, el discurso, yo le decía, Alberto, por favor, deja de decir eso. No podía contarle todos los fundamentos, pero decía, no digas. Ahora, ese tipo de discursos contradictorios ocurren en muchos núcleos familiares y aparecen en la escuela. Aparece en la escuela. Otro ejemplo, hace unos años me contaba un amigo que es psicólogo, pero que fue maestro muchos años. Tenía una alumna en 3er grado que era muy buena en todo, salvo en matemáticas. Era excelente en prácticas de lenguaje y todo, pero en matemáticas era como, no avanzaba. Bueno, se reunió con las familias, eran papás adoptivos bastante mayores, estuvieron bien, decía, bueno, no, hace ejercicio y todo, pero no sé por qué no avanza. Y en un momento, hablando un poco en general de la nena, él les preguntó si ella sabía que ellos la habían adoptado. Y ellos dijeron, no, nunca se lo contamos, porque nosotros ya somos muy mayores y el día que ella haga cuentas, ¿no? O sea, como diciendo, ya no estaremos acá cuando ella... Entonces, el día que haga cuentas, ya nos vamos a morir. Lo que la nena no quería hacer era cuentas, porque si hacía cuentas descubría algo de lo que le estaban negando en la casa. De esas escenas hay muchas. Hace muchos años una psicopedagoga argentina escribió un librito que se llama La inteligencia contra sí misma, de cuántas cosas ocurren que hacen que la inteligencia trabaje en contra por factores emocionales, ¿no? Entonces necesitamos los docentes mirar eso, pero eso no significa adiestrar las emociones, sino poder vincularnos con ellas porque somos sujetos que sienten y que no solo pensamos en un momento y sentimos en otros y nos relacionamos en otros, somos sujetos enteros. En ese sentido me parece que es fundamental poder incluir a las emociones dentro del trabajo, no para domesticarlas, sino para poder transitarlas y orientarlas, eso sí. Pero insisto, hay muchas discusiones teóricas actualmente sobre esta temática. Hoje a gente vive sob uma ditadura do medo, né? A gente acorda de manhã, a televisão passa tragédias, entra para dormir com tragédias. Isso faz com que a gente fique cada vez mais dentro de grades e até evite bastante dos conflitos sociais nas ruas, né, que ela estava levantando. Ao mesmo tempo que isso faz com que nós, pensando mais na educação infantil, talvez, mas que os riscos e os desafios os pais queiram que as escolas coloquem riscos e desafios para as crianças poderem se deparar, né, com essas questões e crescer emocionalmente, cognitivamente e tal. Existe um medo também dos próprios pais em relação a qualquer coisa que possa acontecer no meio disso, né? Então a gente quer que eles vão para a rua, mas tem que ir com segurança. Queremos que eles tenham brinquedos no playground, mas se cair e machucar é um problema, né? Então, como você vê pensando na relação de pais e escola, né? Essa relação de riscos e desafios que gera esse conflito entre o que nós queremos e os medos que a gente tem
de dar um problema e a gente não vai poder trabalhar porque vamos ter que levar o nosso filho no hospital para fazer alguma coisa, né? Então, como isso atrapalha o nosso... Me pierdo en algunas frases cuando te aceleras. Hablamos de los medios y los riesgos, no entiendo la relación. Los miedos. Ah, miedos. A expectativa dos pais em relação... Não, eu posso falar aqui. A expectativa de los padres com os medos e os riesgos em las escolas. E nosotros queremos que nossos hijos tenham riesgos e desafios, pero ao mesmo tempo temos medo de que pueda passar. Como esta relação entre padres e a escola se pasa, por ejemplo. Voy un poquito más atrás. La experiencia humana en el mundo es una experiencia de riesgos. O sea, desde que el ser humano salió de África, tuvo desde los primeros riesgos que era el mamut en adelante, siempre sufrimos riesgos, las guerras, las hecatombes. Parte de la producción de la cultura es poder superar los miedos a esos riesgos de la naturaleza. Y nos pasa como sociedad que cada vez más nos alejamos del ámbito natural y suponemos que podemos controlar los miedos y eliminarlos. En la crianza de un niño los miedos nos pueden paralizar, porque efectivamente si un chico vive en esta sociedad corre riesgos. El trabajo de un adulto es disminuir, mitigar los riesgos en la medida de lo posible, pero sin anularle la experiencia de crecimiento y de desarrollo personal. Es cierto que si un chico corre se puede caer, pero necesitamos que corra. Si un chico respira puede contagiarse una enfermedad, pero necesitamos que respire. A veces las familias, es interesante la pregunta en ese sentido, a veces las familias le piden a la escuela que le garantice que no va a haber ningún riesgo. Hago juegos infantiles. Sí. Esta relación entre padres y escuelas. Totalmente. Y el trabajo en la escuela se hace más difícil cuando en el ámbito doméstico no se han corrido los suficientes riesgos. O sea, unos años atrás era muy frecuente que los chicos se treparan a los árboles desde temprana edad en la plaza. Pero si ya no van a la plaza y si cuando van con las familias le dicen no, a los árboles no porque te puedes caer, los primeros riesgos se dan en la clase de educación física porque nunca antes habían visto cómo poner las manos para caerse. Ahora, uno aprende a vincularse con esos riesgos dándose algunos golpes. Y algunos golpes vienen muy bien. Solo los golpes pequeños nos permiten evitar los golpes grandes. A veces de la familia se supone, no, si yo le evito todos los golpes no va a tener ninguno. No, el primero que se dé no va a saber cómo reaccionar. Entonces es parte del problema, pero tiene que ver con esa mentalidad de querer evitarle cualquier disgusto. Uno aprende a andar en bicicleta dándose porrazos y aprende a nadar tragando agua. Entonces es parte del crecimiento que haya riesgos, que haya... Y un chico en la escuela sí puede darse un golpe, puede tener una caída. Parte del trabajo de la escuela es a veces anticiparles a las familias, miren, acá hay chicos, vieron que hay chicos, el espacio es grande, pero hay chicos que corren y hay esquinas, entonces puede haber accidentes. Lo que nosotros garantizamos es que van a estar atendidos rápido, pero no les podemos garantizar que no va a haber esos riesgos. Y esos riesgos son necesarios porque también después le permiten decir, esta esquina es riesgosa, voy a ir más despacito por acá. Allá me cuesta mucho a veces en Argentina que los docentes entiendan que hay que mantener ciertos riesgos. Muchas escuelas están prohibiendo correr en los recreos. Claro, hace 60 años los chicos corrían todo el día, estaban todo el día en la vereda, la plaza y la escuela los mantenía dentro del aula. Ahora nos pasa que los chicos están todo el día sentados en la escuela y van a estar sentados en sus casas durante horas frente a las pantallas. Entonces necesitamos que los chicos corran, por su experiencia y porque además el principal problema de salud pública es el sedentarismo. ¿Dónde aprendimos a estar quietos todo el día? En la escuela y en esta crianza que trata de evitar los riesgos. Pero, insisto, eso tiene que ser algo anticipado para poder después remontarlo. Cuando aparece, decir, uy, pero se golpeó. Bueno, ¿te acordás que hablamos de que esto es necesario, que vamos a estar atentos cuando ocurra? Pero los chicos se golpean y forma parte de los aprendizajes. Me parece, por eso me remontaba hacia atrás, no sabía que te dedicabas a eso, pero para poder decir, a ver, entendamos que
Si cuanto más nosotros queremos asegurarnos hacia el futuro, más estamos licuando la experiencia de vida en el planeta. Digo, no podemos asegurarlo. Nuestra forma de asegurarnos es controlando que los riesgos sean más pequeños, cosa de poder aprender a avanzar con ellos. Bueno. Muito bem. Bueno.